Pilato haga sentencia sobre él. Dice la palabra de Dios que Pilato lo manda a azotar. O sea, el Señor Jesucristo sufre 3 tremendos problemas: contusiones, golpes, escupitajos, sufre laceraciones, porque el látigo romano, como quizás muchos no sepan, es un látigo hecho de cuero, pero que tiene incrustaciones metálicas, de tal manera que esas incrustaciones metálicas, cuando el verdugo, el que está ejerciendo el castigo del látigo, va y lanza el látigo contra la espalda, esas cositas se clavan en la espalda. Luego el secreto es esto: clavar, jalar, clavar, jalar, de tal manera que se desgarraba la espalda y además del golpe, de lo doloroso de la situación. Encima de eso, los soldados se burlan de él. Eres rey. Le hacen una corona de espinas y se la clavan en la frente. O sea, Jesús comienza a sufrir desde un principio, horas y horas sufriendo, y en el día, como a las 2, a mediodía más o menos, dice que era como la hora nona, lo clavan en la cruz, clavan sus manos, clavan sus pies y lo levantan allí. Tal cual como había dicho el mismo Señor Jesucristo al propio Nicodemo. Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. O sea, el Señor Jesucristo se hizo maldición en la cruz, en el madero. Se convirtió en pecado. Muchas veces nosotros hoy en día no entendemos el significado de la cruz, porque el significado de la cruz para muchos quizás hoy en día es un souvenir, es algo que cargamos en el cuello, es algo que lucimos. Pero hasta el emperador Constantino, a más o menos el año 312, no declaró que era prohibido la muerte de cruz. Los cristianos fueron mucha gente crucificada. Miles, 500, entregada a las fieras, al martirio. Entonces, la cruz no era un símbolo de cristiandad. Es que comienzan a partir de Constantino para acá, entonces a ponerla en las carruajes, a ponerlas como símbolo. Pero la cruz realmente representa un momento de maldición. Es poner allí a alguien que iba a ser sacrificado. Pero ¿quién iba a ser sacrificado? Si tú no conoces el contexto del sacrificio en el Antiguo Testamento, para que alguien fuera sacrificado, tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, sin ninguna situación. Entonces, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, le dice a los discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues entonces, en ese estado, en esa situación, en esos golpes, esa laceración, esa penetración de las espinas, ese derramamiento de sangre, Jesucristo estaba lúcido, claro, no agonizaba. Y lo que mucha gente no entiende, y lo que yo quiero que tú entiendas en esta introducción de estas 7 palabras, es que a Jesucristo no lo mataron los judíos, tampoco lo mataron los romanos, tampoco los mataron los clavos, no lo mató la traición, no lo mató nada de eso. No, a Jesucristo, déjame decirte que lo matamos tú y yo, porque está establecido que la paga del pecado es la muerte. ¿Lo ves ahora? Y para que tú y yo seamos salvos, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y cuando Él habla de esta palabra hermosa, esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, esta palabra que está en Lucas 22, verso 33, dice
esta palabra es un ejemplo poderoso de ese amor incondicional de Dios. Y a pesar de que Jesús estaba siendo traicionado, crucificado, su principal preocupación era por aquellos que estaban haciendo las cosas que no sabían. Padre, perdona a este soldado que está clavando mi mano. Yo creo, y permítame hacer esto porque esto lo creo yo desde un principio. Yo creo, sinceramente, que los ángeles estaban diciéndole a Dios: permite que yo intervenga. Imagínense que usted es una madre, imagínense que usted es un padre y están golpeando a su hijo, castigándolo, pegándole, lo llevan ensangrentado. ¿Qué cree usted que usted va a hacer? ¿Ah? Usted se mete, ¿sí o no? A llevar también y como que dice, a echar también. Entonces, cuando Jesucristo caía, cuando Jesucristo no pudo llevar totalmente el madero, porque el madero lo dominaba, eran yo no sé cuántas libras, como unos 22 kilos, unas 50 y pico de libras que ese madero pesaba. Entonces, cuando Jesucristo caía y ponen a Simón de Sirene a que lo ayude, cuando Jesucristo iba, entonces las mujeres lloraban y la gente se sentía, imagínense cómo estaba el cielo. ¿Cuántos millares de ángeles estaban dispuestos a bajar y acabar con esa humanidad torpe, ignorante? Y Jesucristo miraba a los cielos y decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, fíjate tú, desde el dolor inenarrable de su amor, Cristo pide perdón, su voz se eleva al Padre, el círculo completo se presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todo el camino. Hay algunos exégetas bíblicos que dicen que esta palabra, Padre, que Jesús decía, el vocablo Jesús decía, está en gerundio. Es decir, Jesús iba diciendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdona a esa persona impenitente, perdona a esos que gritan, perdona a esos que se burlan. Y como el Señor, amados hermanos, decía e implora el perdón, el pago que nosotros recibimos es su misericordia, su sello como pertenencia de su Hijo amado, porque el Señor nos perdona con amor inenarrable. Amén. Entonces nosotros también debemos perdonar a quienes nos ofenden y nos unimos a la voz del Hijo que desde el corazón del mundo suplica: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Yo me imagino que el ladrón en la cruz escuchó esas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque inmediatamente se voltea a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué tremenda petición. En medio de la agonía, este ladrón, algunos le dicen que es el ladrón bueno, pero no hay ningún ladrón bueno, ¿verdad? Y Jesús no estaba haciendo caso omiso de la petición de este ladrón en la cruz. Este malhechor, reconociendo que era pecador y reconociendo a Jesucristo, porque lo estaba reconociendo ahí, lo estaba reconociendo como justo y dando muestra de fe en Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí el malhechor hizo una petición con mucha ansiedad. El Señor le respondió sin vacilación. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Esto que dice Jesús es todo lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Jesús le dijo: de cierto te digo, es cierto lo que te voy a decir. Es cierto, es verdad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué ofrecimiento tan glorioso, ¿no es cierto? Jesús, aunque en agonía, estaba perfectamente consciente de lo que estaba diciendo.
su ofrecimiento estaba de acuerdo al ministerio que él había venido a realizar, que era dar vida más allá de la presente. Y Jesús le dice: hoy estarás, no mañana, no pasado, hoy mismo, cuando dejes de respirar, cuando se te vaya el aliento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, los resultados de la acción del Señor no eran para esperar. Para el divino Maestro no había tiempo que perder, y aquel hombre necesitaba salvación, y ese hombre, al morir, inmediatamente pasó a la presencia de Dios, juntamente con el Señor. Es que la obra redentora del Señor es más que suficiente, y es para hoy. Es para hoy. Dice: hoy estarás conmigo, dice. Conmigo. Esta es la promesa que él había hecho, ¿se acuerdan? Jesús había dicho: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en esto consiste la salvación y la vida eterna, en estar con Cristo para siempre. Amén. Es la esperanza más gloriosa del creyente en Cristo Jesús, y es para siempre estar con Él. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina? Dice: hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. La palabra paraíso significa un lugar de delicias, de dicha, de gozo y paz, en contraste al infierno, que es un lugar de dolor, de angustia, de remordimiento. El paraíso es el lugar de los bienaventurados, de los redimidos, de los salvos por su fe en Cristo Jesús. De acuerdo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, si usted tuviera que enfrentar la muerte hoy mismo, ¿escucharía al Señor decir: hoy estarás conmigo en el paraíso? Si su respuesta es no, haga lo que hizo este ladrón moribundo, a quien Jesús le hizo esta promesa. El ladrón, en un momento de desesperación, volvió su rostro al Señor y le dijo: acuérdate de mí, Señor, no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Vuelva usted su rostro a Cristo también, y le escuchará decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una promesa llena de esperanza. Amén. Gloria a Dios. Me toca la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y bueno, aquí recordando a María, poniéndome en mi lugar, toda mujer se pone triste porque todos esperamos que nuestros hijos se mueran después de nosotros. Entonces, para María, ver a Jesús, ver lo que estaba muriendo primero que ella, ha de haber sido un dolor desgarrante, porque no era solo primero que ella, sino verlo como lo estaban tratando. Como decía el hermano, yo creo que yo me hubiera metido con uñas y dientes a ver qué les hacía, ¿verdad? Porque era su hijo, pero ella sabía a lo que venía Jesús, porque Simeón, cuando ella lo presentó en el templo, él dio una profecía, dijo: ese muchacho una espada va a traspasar tu propia alma. Entonces ya ella estaba preparada. Perdón. Además, Isaías había dicho: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ella sabía que a su hijo lo iban a tratar mal y todo. Entonces, no se dice si las madres de los ladrones que estaban al lado estaban allí, pero lo dudo, porque era algo imposible de soportar ver cómo los trataban. Pero Jesús estaba allí y estaba enfocado en su familia, en su mamá. Por eso voltea y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahora, no le dice madre, le dice mujer, una expresión respetuosa, pero que indica que su relación cambia. ¿Por qué cambia? Porque ya María lo había dicho en la salutación. ¿Se acuerdan cuando habló con el ángel? Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María estaba diciendo que Dios era su Salvador, Jesucristo era su Salvador,
Entonces Jesús la estaba llamando como a una persona, como a uno de nosotros: mujer, ahora soy tu Salvador, porque ella misma lo había dicho. Entonces Cristo muere por ella. Ahora voltea y le dice a Juan: he ahí tu madre. Y eso es algo tremendo. A Juan le encomienda el cuidado de María, estableciendo una nueva familia espiritual. Por eso nosotros ahora somos hermanos. Pablo después le dice a algunos discípulos, a las señoras o a las adultas, a las ancianas, trátalas como a tu madre. Así le decía. ¿Por qué? Porque tenemos una relación diferente, una relación de fe como hermanos. ¿Por qué no le encarga a Jesús? Jesús tenía dos hermanos. Uno se llamaba Santiago y el otro Judas, que son los que escribieron el libro de Santiago en la Biblia y el libro de Judas. Si nunca los han leído, allí están. ¿Por qué no le encargó a sus hermanos, a su mamá? Porque en ese tiempo sus hermanos todavía no creían en Él. Ellos no creyeron en Cristo hasta cuando Cristo resucitó. O sea, lo que celebramos hoy es cuando ellos se dieron cuenta: oh, sí era. O sea, no era que se las creía, es que sí era el Hijo de Dios y resucitó. Entonces, nosotros aprendemos unas lecciones clave. La primera, el cuidado familiar. Jesús en su agonía no deja de cumplir sus responsabilidades como hijo. Él era el hijo mayor y le pertenecía cuidar a su mamá. Como hijo mayor, cuida a su padre. No deja que nos dejó un ejemplo a nosotros para que nosotros cuidemos de nuestras familias también. A veces nos olvidamos de nuestras familias o nuestros padres, pero no nos olvidemos de ello. Ahora también nos dejó un ejemplo de familia espiritual. A Juan le encargó a María. Es una nueva unidad entre los creyentes, Juan y María. Ellos representan cómo la fe une más allá de la sangre. Ahora somos hermanos. Como dijo Jesús en Mateo 12:50, que la familia verdadera de Él son aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. La tercera cosa que aprendemos es la humanidad y la divinidad de Jesús. En su humanidad cuida de su madre, pero en su divinidad establece relaciones, o sea, con Juan, el discípulo amado. Entonces tenemos que reconocer a María no como una figura o un objeto de adoración, sino más bien valorarla, porque ella fue una mujer de fe, obediente, valiente y llena de gracia. Sin necesidad de idolatrarla, podemos aprender mucho de su testimonio, de su entrega y de su devoción. Entonces, para concluir, les quiero decir que en medio del dolor más profundo, Jesús nos mostró el rostro más humano de Dios. Uno que se preocupa, que provee, que forma comunidades, que dignifica y que ama hasta el fin nos amó, dice. Esta palabra es una invitación a la ternura o a la responsabilidad y a la creación de vínculos entre cristianos unos con otros, que somos familia. No somos familia de sangre, pero somos una familia espiritual los que estamos acá. Es una llamada a amar como ese amor con que Cristo nos amó ante el sufrimiento, y fue un amor de redención. Entonces, al meditar en madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, a María mujer, al meditar en esa palabra, que podamos aprender de María más en su entrega, de Juan más en su fidelidad y de Jesús en su amor incondicional. Que Dios los bendiga. Un aplauso para Orfa, porque ella está en esta tarde como bendita entre todas las mujeres. ¿Ok? Bien, fíjense bien, hemos oído una palabra de perdón, una palabra de seguridad dicha al ladrón en la cruz. Alguien dijo que este ladrón en la cruz era un buen ladrón, porque hasta lo último se robó el cielo. Es interesante, ¿no? Ese ladrón era bueno porque hasta el cielo se lo robó. Pero es una palabra de seguridad. Y hemos oído en la voz de Orfa una palabra de amor. Es muy tradicional pensar que nosotros estamos mal, y como estamos mal, entonces nosotros disparamos contra cualquiera. No, es necesario que tú entiendas que en medio de tu situación tú puedes brindar amor, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y la cuarta palabra
una palabra de sustitución. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El evangelista Mateo lo describe así y dice, desde la hora sexta, recuerden que el tiempo antiguamente se medía diferente. La hora sexta era el mediodía, porque se comenzaba a contar las horas desde la salida del sol. Esa era la hora primera, 6 de la mañana. La hora segunda, 7 de la mañana. La hora tercera, así iba sucesivamente. Entonces, cuando era la hora sexta, es decir, al mediodía, más o menos, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se cubrió, se puso oscuro. Dios quitó, digamos, su vista. Yo creo que hasta le quitó la vista a los ángeles para que no quisieran intervenir. Y dice que cerca de esa hora novena, Jesús clamó a gran voz. Este gran voz es tremendo, porque una persona en esta posición, crucificado, la crucifixión no era una muerte por efecto de los clavos, no era una muerte por efecto del castigo. La persona podía durar crucificada semanas, los más fuertes podían durar semanas. Y la idea de la crucifixión era el sufrimiento, que la gente sufriera realmente, porque los que estaban crucificados no eran cualquier persona. Eran malhechores, bandidos, gente que la gente despreciaba y gente que la gente odiaba. De tal manera que duraran ahí para que fueran vilipendiados, ofendidos por aquella gente a los cuales ellos le hicieron mal. A Jesucristo estaba allí no por malo, sino por ti y por mí, presentándose como el sacrificio vivo y santo delante de Dios. Y dice que Jesús clamó a gran voz. Para clamar a gran voz en esta posición, porque la muerte del crucificado era por asfixia, iba cayendo, decayendo, sus músculos iban cayendo hasta que la persona ya no podía respirar más, no se podía seguir apoyando en sus heridas. Habían algunos fuertes que se apoyaban aún en los clavos y les quebraban las piernas para que no se apoyaran, para que murieran lo más rápido posible. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: oye, mira, está llamando a Elías. Y al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Era un espectáculo macabro. Y algunos que estaban allí no se dieron cuenta de esa confesión dura y difícil del Señor Jesucristo. Por primera vez, una frase patética, una frase de abandono, una frase que no la había logrado nadie, ni los enemigos, ni el demonio, ni los diablos, lo logró el pecado. Ahora yo quiero que tú comprendas que el pecado te separa de Dios. El pecado hizo lo que ninguno había hecho: separar a Dios el Padre de Dios el Hijo. Por eso el Señor Jesucristo no se refirió al Padre, como siempre lo había hecho, sino como Dios, en reconocimiento de su santidad. Así que el pecado causó al Hijo un sufrimiento, la realidad más devastadora que el hombre pueda sentir y pensar. El pecado nos separa de Dios. El pecado, su castigo es la muerte, y el Hijo debía morir por ti y por mí. Ahora, tú tienes que entender esto. El Señor Jesucristo enseñó y dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Y en efecto, nadie en un sentido mató al Señor Jesucristo. Lo mató tu pecado y mi pecado. Jesús experimentó personalmente el dolor por el pecado que trae la humanidad
para que nosotros entonces podamos tener un camino de salvación. Amén. Una de las indicaciones de las personas que eran crucificadas en la cruz del Calvario, después de pasar muchas horas, es que esa persona, estando clavado, aparte del dolor físico, esa persona se deshidrata, no le queda agua en su cuerpo. Y esta quinta palabra es muy significativa. Cuando Jesús dijo, tengo sed. ¿Quién no ha tenido sed? ¿Quién de nosotros no ha tenido sed? Dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Tengo sed. ¿Qué significa esa expresión en Jesús? Esa expresión en Jesús significa que Él era una persona verdaderamente humana. Así como Él era divino 100%, Él era humano 100%. Jesús dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Porque ya en el Antiguo Testamento se había profetizado de que eso iba a ocurrir. Dice el Salmo 22:15, y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 69:21, en mi sed me dieron a beber vinagre. Su sed que él tenía era una sed real, no era, o sea, Dios no estaba usando sus atributos divinos para no sentirse dolorido o sin sed, no. Es la sed de una persona que había sido molida, había sido torturada, de alguien que se levantaba en el árbol de la cruz en representación de todos los seres humanos, incluyéndolo a usted y a mí, que estamos aquí. En el Evangelio de Marcos se afirma que el vinagre que le ofrecen a Jesús en la cruz es vino mezclado con mirra. Y es interesante porque esa mezcla se hacía con el propósito de drogar a la persona que estaba siendo crucificada. Se le daba el brebaje para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. Entonces, cuando le pusieron a Jesús ese vinagre para que tomara, Jesús lo rechazó. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de la humanidad de Jesús? Él era tan humano como usted y yo. Él sufrió, él sintió angustia, él tuvo dolores, me imagino, durante su vida como un ser humano. Y aquí la sed es un síntoma común, como mencionamos anteriormente, de la deshidratación y la pérdida de sangre. Y Jesús estaba sufriendo de ambas cosas. Además, algunos teólogos y eruditos bíblicos han interpretado las palabras de Jesús como una expresión de su humanidad y su conexión con la experiencia humana del dolor y la necesidad que tiene una persona, especialmente por el agua que necesita. Estas dos cosas se combinan, el agua y la sangre, porque cuando le pusieron la lanza a Jesús, se la clavaron en su costado. ¿Qué dice que salió? Salió agua y sangre. O sea, Jesús se quedó sin agua y Jesús se desangró totalmente. Sin embargo, nos preguntamos, ¿acaso Jesús no podría, como el autor de la vida, como el gran Dios que es, hacer que vinieran ángeles y le dieran y le calmaran esa sed? Pero no era solo una sed física,
era una sed de que tú y yo tengamos sed de Dios. Esa sed que tuvo Jesús es para que hoy usted y yo tengamos sed de Dios. Como dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Para todo creyente que ame la verdad del Señor, el tener sed de las cosas de Dios debe ser un signo de crecimiento, un signo de un verdadero discípulo, un signo de un verdadero adorador, un sello distintivo de los verdaderos hijos de Dios. Bienaventurados, dice el Señor en Mateo 5, 6, los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, de ti. Diga conmigo, la primera palabra es una palabra de perdón. Nadie puede alcanzar la victoria ni las cúspides con un corazón rencoroso. Tiene que tener un corazón perdonador. Nadie puede ir por el mundo inseguro, pensando que sí o que no. Debes tener seguridad hoy conmigo. Hoy mismo te digo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Nadie puede ir creyendo que va a triunfar en el mundo sin un verdadero amor. Amor es aquel que lo da todo por sus amigos. Nadie puede pensar que va a vencer en el mundo si no se abandona completamente en los brazos del Señor. Y nadie cree que va a triunfar por sí solo, porque somos humanos y tenemos necesidad. Y llegando a esta cuarta palabra, a esta sexta palabra, es una palabra de, dígalo conmigo, una palabra de victoria. Cuando Jesús hubo tomado o le dieron el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor declara, todo se ha cumplido, he concluido. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta o vemos que las personas tienden a nunca terminar, a nunca concluir? Si comienzan una cosa, no la concluye, no tienen un seguimiento. Es necesario que usted entienda que el Señor Jesucristo tuvo debilidad en sus carnes como hombre, como persona, en el huerto de Getsemaní. Él le dijo al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué cree usted que hubiese pasado si eso hubiese sido posible? El Señor Jesucristo sabía los sufrimientos. Su divinidad era como bajar su poder. Era como quitarse, despojarse, para que todos le pudieran pegar, lo pudieran escupir, le pudieran vejar, lo pudieran maltratar. Si usted lee los evangelios, usted se da cuenta que a Jesucristo muchas veces trataron de agredirlo. Y dice la palabra que se le fue, se le desaparecía, se iba en medio de ellos. No lo podían tocar. En cierta ocasión unos guardias lo mandan con la orden expresa de que lo traigan preso. Y los guardias se quedaron. Jamás en la vida hemos oído a hombre alguno hablar así. Porque el que es de Dios abre su corazón. La muerte de Jesús en la cruz es vista como el punto culminante de su ministerio terrenal y la realización de la voluntad de Dios.
La afirmación de Jesús, todo se ha cumplido, implica que su obra en la tierra, la obra de redención y la obra de salvación está concluida. No hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el Señor. Nosotros no podemos, mire, por más que amemos a nuestros hermanos, por más que amemos a nuestra familia, por más que amemos, si realmente los amamos, entonces los herimos con la verdad. No fue María la que murió en la cruz del Calvario. No fue María la que concluyó, no fueron los apóstoles, no fue San Pedro, San Pablo, no. Tú puedes respetar y considerar, pero el Salvador del mundo es el Señor Jesucristo. Amén. Así que hágase, amados hermanos, la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Se ha cumplido y se cumple también en mí. Que no quede yo afuera de ese cumplimiento, que el único perdón, la única salvación es el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Eso es tan sencillo, amado hermano. Una vez yo me peleé con mi esposa. Sí, nos peleamos. Y mi esposa se ponía brava, estábamos discutiendo. Y ella se puso brava. Y creo que hasta lloró ese día conmigo. Porque me dijo, ya tú vas a ver que cuando estemos allá en el cielo y aparezca esto, vas a ver que yo te digo la verdad. Y eso a mí se me quitó la rabia de una vez, porque lo que me dio fue mucha risa. Y yo le dije, bueno, cuando estemos allá en el cielo, tú te vas a dar cuenta de lo maluco y lo malo que yo fui. Porque cuando aparezca el juicio para Ramón Oropesa y diga, que pasen los mentirosos, allá va Ramón Oropesa de primero. Que pase el pecador de tal cosa, allá va Ramón Oropesa de primero. Pero ¿qué es lo único que yo voy a tener? Que cuando Dios va a dictar sentencia sobre mí, el Señor Jesucristo con sus heridas y su sangre va a decir, Él no se avergonzó de mí delante del mundo. Como estos jóvenes se bautizaron, confesaron al mundo que Cristo es su Señor, no tuvieron vergüenza, no tuvieron pena. Y como Él no se avergonzó de mí, yo no me avergüenzo de Él delante de ti, Padre mío. Así que yo morí por Él, yo pagué por Él y voy a ser absuelto, limpio. Amén. No porque yo lo hice bien, sino porque recibo el perdón de mis pecados, porque el Señor consumó su obra en la cruz del Calvario. Amén. Gracias. Llegamos entonces a la séptima palabra, que es la palabra de confianza. Digan conmigo, confianza. La palabra de confianza. Cuando Jesús ya estaba en la última y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte de Cristo en la cruz tenía dos aspectos fundamentales. Primero, era el camino de regreso a la gloria a la cual Él pertenecía. Y también era el lugar desde el cual Él podía dar seguridad a sus seguidores de que la muerte no termina con la vida, sino que la muerte simplemente es un puente para pasar de esta vida a la otra vida. Especialmente los que conocemos a Jesús, tendremos la experiencia maravillosa también de identificarnos con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Jesús estaba teniendo un retorno glorioso. Para Cristo personalmente, la cruz es el camino de regreso a la diestra del Padre Dios.
Su grito desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lejos de ser la derrota que sus enemigos esperaban, es un grito de victoria final. Amén. En esa cruz Jesús ganó la batalla contra el poder del pecado y de la muerte. La muerte no tuvo terrores para Cristo. Él volvía a su hogar, a su Padre. Porque más allá del dolor, la cruz de Jesús le significó un triunfo permanente. Y estas palabras es como una suave paz después de la tormenta. Esa es la paz que hay en nuestro Señor Jesucristo cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos y amigos, cuando estamos al pie de la cruz escuchando las últimas palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, debemos de comprender que estamos frente al evento de la muerte física. La muerte física es igual para todos. Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después va a venir el juicio. Como cristianos sabemos que la muerte física no la podemos evitar. Pero déjeme decirle algo: el creyente verdadero, el que le ha dado su vida a Cristo, el creyente nunca morirá. Nunca morirá. Es cierto que tiene que experimentar la muerte física, pero su alma tiene que salir del cuerpo para juntarse con Cristo en el paraíso, mientras que el cuerpo es puesto en la tumba. ¿Por qué? Porque Dios puso la muerte física para cumplir la completa redención del hombre. Y en estas últimas palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, podemos observar el último cumplimiento de su oración. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo: Señor, donde yo esté, yo quiero que todos estén. Cuando un hombre está a las puertas del valle de la muerte, conociendo que toda su vida sobre la tierra queda atrás y lo que tiene por delante de sí es el ángel de la muerte, cuando sabe que todo está bien entre él y su Dios, ese hombre puede decir también: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es que la muerte para Jesús no fue una tragedia. Y también la muerte para el cristiano no es una tragedia. Más bien es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 11. Cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. No hay ningún temor en el corazón de Jesús. No hay lágrimas en sus ojos. La paz de Cristo que Él experimentó al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una paz verdadera que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Has pensado en la clase de muerte que tendrás que enfrentar algún día? ¿Hay seguridad en ti? ¿Tienes temor del más allá? Te invito para que puedas decir con Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo mi vida. Y dice la Biblia que Jesús, al decir eso, entregó su espíritu. Pero la cruz iba a quedar vacía en algunos momentos.
Pero no solo la cruz iba a quedar vacía, sino que una tumba iba a quedar vacía. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Al ver estas 7 palabras, después que Jesús fue avergonzado, quebrantado, roto, sangrante y humillado en esa cruz, pasaron 6 horas de horror, de vergüenza, hasta que murió. Y dice la Biblia que fue sepultado y la tumba fue sellada. Al morir y ser sepultado, ¿sabe lo que pasó? Esto es un misterio, pero dice la Biblia que su espíritu bajó a los lugares de los muertos, al Hades, y allí estuvo 3 días y 3 noches. Y yo me imagino que los demonios de fiesta, porque aquel quien los atermontaba, aquel que los echaba afuera, aquel que sanaba a los enfermos y levantaba a los muertos, ahora era prisionero ahí. Pero al tercer día sucedió algo sobrenatural. Al tercer día el poder del Espíritu Santo de Dios descendió hasta lo profundo del Seol y cayó sobre el Espíritu de Jesús, y Jesús se levantó de ahí vivificado. Y yo me imagino que por primera vez hubo luz en lugar de los muertos allá abajo. Y fue tan tremendo el resplandor de su gloria, que yo me imagino que los demonios temblaron, fueron sacudidos, mientras que el Hijo de Dios Altísimo se levantaba con poder y caminaba hasta el trono del infierno. Los demonios temblaban, gritaban, mientras que Jesús llegaba hasta el trono del Hades. Y allí Jesús le dijo al diablo: dame las llaves de la muerte, dame las llaves del Hades, ahora me pertenecen. Y mis queridos amigos y hermanos, fue tanto el poder y la gloria de Dios allí adentro que hubo un terremoto. La tierra no soportó, y Jesús salió en su espíritu, entró a su cuerpo, se levantó y quedó 40 días caminando aquí con sus discípulos. Y después se le apareció a Juan en la isla de Patmos y le dijo: Juan, yo soy el que vivió y estuve muerto, y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. La sacó del Seol y se la llevó al cielo. Y esto sucedió para que usted, si se entrega a Cristo, si se arrepiente de sus pecados, no tenga más que temer la muerte, ni temer más los ataques del diablo, y poder vivir en victoria, porque Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. La victoria suya es nuestra, no porque seamos buenos, no porque seamos fieles, sino porque Jesús la compró para nosotros a precio de sangre en la cruz del Calvario. Jesús vive, Jesús vive. La gente de Jerusalén dijeron: está muerto. Pero los ángeles dijeron: no está muerto, ha resucitado y está aquí hoy con nosotros. Él vive con nosotros, Él se pasea con nosotros. Él está contigo, Él quiere estar contigo, Él quiere estar con tu familia. Piensa en esto: debido a que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del infierno, no tendremos jamás que ver la muerte eterna ni el infierno eterno. Y Él ha venido a liberarlo a usted, Él ha venido a perdonarlo a usted, pero usted tiene que permitírselo. La muerte de Cristo realmente es una prueba contundente, pero también la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Significa de que Él venció la muerte. Él ya no está clavado en una cruz. La resurrección de Cristo significa que los creyentes también resucitarán algún día. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras, porque del Antiguo Testamento se hablaba de su muerte y su resurrección.
Y la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. Es verdadero. Si Cristo no hubiera resucitado, aquí el hermano Oropesa y yo estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, aquí nosotros estamos jugando a iglesia nada más. Porque Él resucitó, es que estamos aquí inspirados por el Espíritu Santo, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios, que Él no fue un Dios ni fue creado, sino que es el Hijo de Dios divino eternamente y para siempre. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva, como dice en Pedro, segunda de Pedro, que Él nos llamó una esperanza viva. Los que tenemos a Cristo tenemos una esperanza viva, sabiendo que algún día estaremos con Él para toda la eternidad. Él vive. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Cierre sus ojos, incline su cabeza. En esta tarde hemos reflexionado sobre las 7 palabras o las 7 frases que Jesús dijo desde la cruz. Y puede ser que usted se la sepa de memoria, puede ser que sea algo ya muy elemental para su vida, o puede ser que estas 7 frases que Jesús dijo en la cruz, no puede ser, es verdad, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesús, que dio su vida por nosotros, pero que no se quedó clavado en una cruz, sino que fue sepultado, pero no se quedó muerto, sino que Él resucitó. Ya Jesús no va a resucitar más. Ahora Él espera resucitar en los corazones de las personas que se arrepienten de sus pecados y le dicen a Dios: Señor, perdóname, yo quiero arrepentirme de mis pecados, como este ladrón en la cruz, quiero voltear mis ojos a ti. Dígaselo: Señor, yo quiero voltear mis ojos a ti en estos momentos, quiero mirarte solo a ti, Jesús, y darte gracias por ese sacrificio. Dígaselo, que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Ya usted pagó el precio. Ahora, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego la vida de mis hijos, de mi familia. Queremos comenzar a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida pura, una vida apartada del pecado, Señor, porque solamente alguien que vive puede cambiar vidas. Y quiero que me cambies, Padre. Quiero estar seguro que algún día, cuando tenga que partir de este mundo, decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Le dijiste eso al Señor? ¿Se lo dijiste sinceramente? Si es así, levanta tu mano y la bajas para orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Amén. Alguien más. Amén. Amén. Alguien más. Queremos orar por cada uno. Vamos a poner de pie, mis hermanos, y agradecerle a Dios por estos momentos tan lindos que hemos pasado. Amén. Dele gracias a Dios porque hoy Él lo tiene aquí. Él lo tiene aquí para que usted pueda ver las maravillas de su gloria. Y que usted pueda, al salir de este lugar, vivir una vida resucitada afuera, una vida transformada por el poder de Dios.
Es el poder del Evangelio que transforma, que cambia. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Hemos recordado estas 7 frases que tu Hijo Jesús dijo desde la cruz. Y hemos celebrado de que Él ya no está en esa cruz, sino que ahora Él vive, Señor. Y porque Él vive, viviremos nosotros. Gracias, Señor. Bendice a las personas que levantaron su mano o no lo hicieron, pero en su corazón, oh Dios, usted les habló, usted tocó sus corazones, usted, Señor, les impactó con el poder del Evangelio. Yo le pido que en el nombre de Jesús, que usted realmente traiga una transformación en las vidas de los que están aquí, Señor. Padre, que los que te conocen te puedan conocer mejor, y aquellos que no te conocen, que te puedan conocer. Así como están con sus ojos cerrados, si usted levantó su mano o no lo hizo, voy a invitarle que pase al frente. Si usted levantó su mano o no lo hizo, pero usted sintió que Dios te habló, que Dios impactó tu vida, no importa si eres creyente y quieres renovar tu vida delante de Dios, la cruz es para todos. La resurrección de Cristo es para todos, que trae transformación, cambio. Y voy a pedir al pastor Oropesa que pueda orar por estas personas que han pasado. Señor, te damos gracias en esta hora. Tú que eres dador, nos bendices, Señor. En esta hora yo pongo delante de ti a estas personas que pasaron adelante, a las que fueron bautizados y a los que asisten en esta iglesia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, yo ruego, Padre, que tú bendigas en este momento, Señor. Bendice a cada alma. Tú les conoces, tú sabes sus problemas, sus necesidades, su situación. Pero, Señor, tú tienes un corazón perdonador. Y tú has dicho: buscad mientras pueda ser hallado, llamad mientras nos puedas oír. Oh Dios, porque llegará un momento en que clamarán y no te encontraremos. Padre, ahora es tiempo de salvación, tiempo de perdón, tiempo de redención, y porque tú vives, nosotros también viviremos. Sana, Señor, nuestras almas, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bendiciones.